Como representante secretario general del Tribunal Permanente de los Pueblos, estamos de acuerdo con Adolfo Pérez Esquivel, que toca a mí, aunque mi castellano no sea perfecto, evidentemente, de dar una introducción breve histórica de lo que es el Tribunal Permanente de los Pueblos, que es un organismo no gubernamental que surgió oficialmente en el año 1979, de manera que tiene más o menos 30 años. Surgió como una consecuencia de una actividad que se había desarrollado a lo largo de 3 años, desde el 74 al 76, como Tribunal Russell II sobre las dictaduras de América Latina, y que había enjuiciado todos los procesos de dictadura y de represión que en esa época se habían instaurado en los demás países de América Latina. A partir de allá, los integrantes y los testigos del Tribunal sobre las dictaduras de América Latina, que incluían también varios premios Nobel de la literatura y de la ciencia de América Latina, de Estados Unidos, habían pedido de establecer de una manera permanente un tribunal que, en la ausencia de una corte penal internacional que fuera competente en el juzgar los delitos, los crímenes que ocurrían no solamente en el caso de guerra, sino también en la vida de los pueblos que no tenían una representación, fuera efectivamente un foro de juicio y también una herramienta de investigación para producir evidencia sobre los tantos acontecimientos de represión que ocurrían en todo el mundo. A partir de este año, en el 79, la primera sesión del tribunal fue dedicada a un pueblo de África, del África del nordoccidental, el pueblo saharaui, que salía en ese momento de una situación colonial muy controvertida, que sigue controvertida entre Marruecos, España, con una fuerte interferencia de Estados Unidos, y una de las primeros casos del Tribunal Permanente fue de nuevo Argentina, que en ese año estaba en la opinión pública de Europa como un Estado muy tranquilo, donde las cosas salían bien desde el punto de vista económico, y por la primera vez, por ejemplo, se presentaron en Ginebra las listas de los desaparecidos de Argentina, que después deberían devenir evidentemente los protagonistas de un capítulo del derecho internacional y de la violación de las nuevas herramientas de violación del derecho internacional. Sería muy largo, evidentemente, de hacer un poco el cuento de las más que 30 sesiones, más o menos 35 sesiones del Tribunal Permanente de los Pueblos, que han tocado casi todos los casos más controvertidos de la historia reciente, desde el Afganistán invadido por la Unión Soviética, de la Unión Soviética de ese tipo, al Nicaragua, que estaba atacado por Estados Unidos a pesar de su autonomía e independencia, y el dictamen del Tribunal Permanente de los Pueblos fue muy instrumental en el juicio pronunciado por la Corte Internacional de La Haya en La Haya en contra de Estados Unidos. Y a partir de del final de los años 80, con el tribunal que se estableció en Berlín contra el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y que se reprodujo de nuevo para una actualización en Madrid en el 94, el Tribunal de los Pueblos se encontró con lo que era el eje central de los conflictos y de las violaciones de los derechos de los pueblos y de los individuos, los derechos humanos, que era un poco el poder económico que pretendía una autonomía total de las reglas del derecho internacional. Y a partir de allá, los intereses del Tribunal de los Pueblos han sido específicamente sobre los mecanismos de impunidad con los cuales el poder económico, que sea nacional, internacional, de las transnacionales, pretende de no dar cuenta a nadie de lo que puede hacer, por hecho que en nombre de un desarrollo económico todo está permitido. Y en ese sentido el tribunal empezó de nuevo de América Latina, en una serie de sesiones sobre impunidad,
el tribunal que se desarrollaron en los diferentes países a partir de Colombia y que se terminaron en Colombia. El 91 el Tribunal de los Pueblos desarrolló un trabajo y pronunció un dictamen sobre impunidad aquí en Bogotá, y ese texto del tribunal ha sido después como el punto de partida para el texto que adoptaron Naciones Unidas sobre el concepto de impunidad. El tribunal trabaja, y esa es la clausura, con un estatuto que prevé que los que acusan a alguien de lo que ocurre presenta una instancia al Tribunal Internacional que hace un examen de la fiabilidad, de la fundación, del serio de todo lo que se presenta, de cuánto los organismos que presentan esta acusación son representativos de los pueblos que están involucrados en esta acusación de intervención, y a partir de allá el tribunal nombra un número de jurados que son seleccionados a partir de un listado de casi más o menos 100 jurados de todo el mundo que participan de una manera voluntaria y que son seleccionados por su representatividad. Adolfo evidentemente es uno de los primeros y de los más representativos en este sentido, y que tienen competencia que se orienta según también los temas específicos de las diferentes sesiones, que sean más economistas o más juristas o más representantes de la antropología o del medio ambiente, según las necesidades. Este Tribunal Permanente de los Pueblos no es la primera vez que sesiona en Colombia. Hace 19 años, entre 1989 y 1991, tuvo otra sesión sobre la impunidad de los crímenes de lesa humanidad. Podríamos decir que la sentencia que emitió el Tribunal Permanente hace 19 años conserva su vigencia, y el tribunal quiso volver a Colombia y examinar otra vez crímenes muy similares, como masacres, asesinatos, torturas, desplazamientos, etc., pero esta vez sobre otro ángulo, y es el ángulo de las empresas transnacionales. Si uno hace el mapa de Colombia hoy día y señala las partes donde hay recursos naturales más ricos, allí mismo están los focos de violencia más terribles en este momento. Esta sesión del tribunal lleva 27 meses, ha sido un proceso largo durante el cual el Tribunal Permanente ha querido examinar la acción de las multinacionales por sectores de la economía. Empezamos por el sector de los alimentos en abril de 2006, y así se ha seguido con las empresas mineras, las empresas petroleras, las empresas que están destruyendo la biodiversidad, las empresas que están controlando el campo de los servicios públicos, y las empresas que más han afectado a las comunidades indígenas colombianas. En este proceso yo creo que han desfilado por la tribuna del Tribunal Permanente de los Pueblos muchísimas víctimas, víctimas de todas estas empresas que en colaboración con los grupos paramilitares y agentes del Estado colombiano han querido destruir muchas vidas humanas para favorecer los intereses de estas grandes empresas transnacionales. El Tribunal Permanente entonces ha funcionado por audiencias, como lo hizo hace 19 años. En aquella época fue en 12 países, tuvo una audiencia en cada país para ilustrar, esclarecer el problema de la impunidad de crímenes de lesa humanidad en América Latina. Esta vez se limitó a Colombia, pero fue analizando audiencia tras audiencia el accionar de estos diversos sectores de la economía transnacional y su impacto en los derechos de los pueblos, los derechos de las comunidades.
En cada una de las audiencias, el Tribunal Permanente de los Pueblos ha designado un jurado que hace parte del elenco permanente de jueces que tiene el tribunal, y ellos han sido los testigos que al finalizar cada audiencia han redactado un dictamen. Todos esos dictámenes han sido remitidos a esta audiencia final o sesión final deliberante del tribunal, que cuenta con un gran elenco de jueces de diversos países. Yo creo que este proceso del Tribunal Permanente de los Pueblos nos ha permitido penetrar en uno de los problemas sociales y humanos más impresionantes que tiene Colombia en este momento, y es esa conjunción de los intereses de la economía transnacional y la destrucción o la negación de los derechos colectivos, los derechos de las comunidades y los derechos también de las personas, el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, el derecho a la libertad, y así lo reconoce la sentencia final de este tribunal. Bueno, mi nombre es Adolfo Pérez Esquivel, soy argentino, aunque mi trabajo se desarrolla en toda América Latina. Soy el responsable, el presidente del Servicio Paz y Justicia en América Latina, donde estamos trabajando en 15 países del continente, pero también por la misma actividad esto se extendió a África, Asia, a otros continentes. El trabajo nuestro es con pueblos indígenas, campesinado, organizaciones populares. El Tribunal Permanente de los Pueblos nace en el año 79, aunque sus orígenes son anteriores, con Bertrand Russell, Lelio Basso, cuando se conforma el Tribunal contra la Guerra de Vietnam. A partir de esto, en el año 79, soy convocado como muchas otras personas, yo como Premio Nobel de la Paz y también representante del Servicio Paz y Justicia, nuestro trabajo latinoamericano, como miembros del tribunal. Este tribunal se ha desarrollado en distintas sesiones sobre la impunidad, sobre las violaciones de los derechos humanos en América Latina, en Afganistán, el caso del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Y bueno, en esta sesión que se está realizando aquí en Colombia, en Bogotá, tiene que ver con un trabajo de 2 años y medio con distintas sesiones y el rol de las transnacionales, cómo afecta esto la vida de los pueblos y también la complicidad del gobierno, porque el gobierno colombiano, que no pone límites, no tiene un control, porque destruyen el medio ambiente, hay información de sus alianzas con el paramilitarismo, también las graves violaciones de los derechos humanos contra los trabajadores. Entonces, en la sesión actual se está evaluando el desarrollo de todo el rol de las empresas transnacionales en Colombia. Y cuando uno escucha los testimonios de todo esto, también estamos viendo de que estas mismas empresas transnacionales están en muchos países de América Latina, en África y en Asia, con las mismas políticas. Es decir, privilegian el capital financiero sobre el derecho de los pueblos. Es decir, saben el precio de todas las cosas, pero el valor de ninguna. Es decir, precio y valor no son lo mismo. Y esta actitud daña el desarrollo de la vida de los pueblos. Desarrollo no es explotación. Desarrollo tenemos que entenderlo como equilibrio, es decir, el uso correcto de los recursos de la naturaleza, pero no la destrucción de eso, no la explotación indiscriminada, sino una relación equitativa y justa ambiente de los pueblos. Es decir, el caso colombiano tiene un contexto
particular, pero los problemas son los mismos. Las mismas transnacionales están actuando en el resto de los países. Los problemas de contaminación, la expulsión de los pueblos originarios, la represión. Tal vez en Colombia hay situaciones mucho más graves porque hay guerrillas, hay los narcotraficantes. Esto se mezcla también con los parapoliciales, los paramilitares, muchos aliados con las empresas que lo usan para proteger sus intereses sin interesarle a la población. Y lo otro es la falta de justicia, lo que esto genera la impunidad. Se da, como en el caso de Colombia y en otros países, que el poder judicial es dependiente del poder político. Y entonces no puede impartir la justicia en forma real y justa, lo que debe ser la justicia. Entonces, hay muchas similitudes en el resto del continente y también lo que representan los gobiernos. No todos los gobiernos del continente en este momento son iguales. Es muy diferente gobiernos como Brasil, Venezuela, Bolivia, Argentina, Ecuador, donde hay una fuerte resistencia, por ejemplo, a lo que Colombia quiere hacer, que es el Tratado de Libre Comercio. Los derechos humanos no son únicamente derechos cuando se tortura, se viola, se asesina, hay desapariciones. Los derechos humanos tenemos que verlo en su integridad. Son derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Tiene que ver esto con la situación del medio ambiente, cuando se destruye, cuando se mueren los niños de hambre, cuando los índices de pobreza aumentan. Eso también son derechos humanos. Por eso hay que hacer un trabajo integral y relacionar los derechos humanos en la construcción democrática. Porque muchas veces se habla de la democracia y estas son democracias formales. Tenemos que trabajar en varios planos. En el plano educativo para generar la conciencia crítica. En el plano social, cultural y político. Y esto es lo que se está haciendo en la resistencia cultural de los pueblos. Hay una gran resistencia aquí en Colombia de los sectores sociales. Y la otra cosa que hay que poner muy en evidencia son los medios de comunicación. Generalmente los grandes medios de comunicación aliados al poder de turno. Esto se ha dado históricamente y son grandes monopolios que concentran toda la información y informan lo que les conviene y no lo que debe. Esta es la diferencia. Que el gobierno colombiano extradite a paramilitares y no sean juzgados aquí es que renuncia a la justicia colombiana. Es decir, entrega la justicia colombiana como un desconocimiento total y absoluto y privilegia los tribunales de Estados Unidos, cuando Estados Unidos es un país violador sistemático de los derechos humanos. Y en esto hay denuncias internacionales, como las cárceles de Abu Ghraib en Irak. Yo he estado 12 días en Irak, pero también el caso de Guantánamo. Y también lo que ocurre dentro de las cárceles y la situación de justicia en los Estados Unidos. Y si el propio Estado, el propio Poder Ejecutivo no cree en la justicia que tiene, quiere decir que hay algo que no funciona en esta llamada democracia. Porque una democracia se asienta en los tres poderes, en el legislativo, en el judicial y en el ejecutivo. Son los tres pilares de la democracia. Ahora, cuando esto no funciona, viene la crisis institucional y entonces se generan lo que son los totalitarismos con el disfraz democrático, pero son regímenes totalitarios. Los hermanos indígenas de Chiapas, conversando, y yo estaba en un encuentro en San Cristóbal de las Casas sobre el desarrollo, les pregunté: ¿para ustedes qué es el desarrollo? Y los mayas me dijeron: el desarrollo, la palabra desarrollo no existe en nuestro idioma. ¿Y qué existe? Dice: existe la palabra equilibrio.
Equilibrio con nosotros mismos, equilibrio con los demás, equilibrio con la madre tierra, equilibrio con el cosmos, equilibrio con Dios. Cuando se rompe ese equilibrio viene la violencia social, cultural, política, económica, que es lo que estamos viviendo. Nosotros estamos viviendo hoy el desequilibrio de la humanidad. El ser humano se ha transformado en la gran plaga de la humanidad. Si no tenemos una recapacitación sobre eso y recomponemos el equilibrio, estamos perdidos. Porque todos estos gobernantes que piensan que las armas es el recurso para poder extraer la riqueza están equivocados. Están traicionando no solo al pueblo, están traicionando a la humanidad. Entonces hay que recuperar el equilibrio de conciencia. Hoy estamos frente a dos desafíos. Uno es el pensamiento único, que es esta sociedad neoliberal, este mundo neoliberal, que es especulativo, que privilegia el capital financiero sobre la vida de los pueblos. O tenemos la capacidad de la resistencia del pensamiento propio, de construir nuevos paradigmas de vida y de tener un sentido de la esperanza, que es posible, que la esperanza es el motor de las conciencias para lo que decimos en el Foro Social Mundial, otro mundo es posible.